que sucede en primer término, ¿no? Es decir, Shelley Winters hace un agradecimiento a James Stewart porque le da la silla de montar y una manta para que duerma más cómoda, y el novio, Steve, que lo hace Charles Drake, está en ese momento mirando. Hay un cambio de miradas entre Shelley Winters y Charles Drake. Hay continuamente unos personajes están comentando lo que hacen otros. Esto es muy claro en toda la actitud de Maillard Mitchell, del amigo de James Stewart, que es un poco la conciencia de Pinocho todo el tiempo, y que está siempre dando en el encuadre un comentario, digamos, moral al comportamiento de James Stewart, que acaba especificándose ya en un diálogo concreto al final de la película, cuando le dice: yo creo que esto te empieza a gustar. Sí, O sea, esto de soy rico porque tengo un amigo. De matar por matar, de vengarte, ya no es una obligación que tienes para vengar a tu padre, sino que es algo que te empieza a gustar, ¿no? Y yo creo que esos comentarios de unos personajes sobre otros están siempre contados a través de los encuadres, ¿no? Los encuadres tienen una razón siempre muy conceptual, muy argumental. Hombre, eso está claro, y además, por ejemplo, en el personaje de Shelley Winters, que está tratado con un cariño por parte de Anthony Mann, mayor que yo creo que el de cualquier otro de los personajes masculinos. Si recordáis, nada más empezar la película, cuando entra en la diligencia hay un primer plano de ella, que yo creo que es el primer plano incluso que rompe un poco toda la geometría de la película, pero cuando le da la pistola y dice ya sé para qué se trata, el encuadre sobre ella es maravilloso. O cuando está con lo del piano y le dice: ¿querías a este? Y dice: supongo que sí. Está tratado magnífico. Pero hay una cosa que a mí no quería que se es muy lista Shelley Winters en la película. Hombre, porque tiene una cierta caracterización de tontita, y sin embargo, según vamos viendo cómo se comporta y las cosas que dice, resulta que es bastante lista, ¿no? Cuando le pregunta Dan Duría: ¿tú sabías que este era un cobarde? Y dice: sí, claro que lo sabía. Es decir, es un personaje que siempre sabe dónde está y no se engaña, simplemente se deja llevar, se deja arropar, porque la vida no la ha tratado nada bien, ¿no? Por cierto, en la secuencia que ella va en el carruaje con el novio, a plena luz del día, que la foto de esta película me parece que es portentosa, la fotografía, es la misma luz que tiene la secuencia donde Gary Cooper y Grace Kelly que han salido del pueblo en Solo ante el peligro. Tiene la misma iluminación, tiene la misma colocación, los proyectores laterales. Es una cosa que es muy curiosa, tienen la misma luz. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante en una película como Winchester 73, y es las manos en relación con el arma. Es decir, hay momentos cuando atacan los indios que él está esperando para que no le ocurra lo de Custer, cómo disparan. Es una cosa prodigiosa verle disparar, es como un profesional, cuando en otro momento se le ve metiendo las balas tranquilamente cuando está hablando con el amigo. Es decir, todo ese tipo de movimientos con el arma es una prolongación casi de su brazo. Eso está hecho admirablemente. Es lo que decía yo al principio, que es una película sobre las armas, ¿no? Es que esta es la primera película, por de que algún cinéfilo me diga que no, que hay otras anteriores, en la que yo he visto que en una pelea, en una lucha, se carga un arma. Porque las pistolas tradicionales del oeste nunca jamás terminaban de disparar. No se les acababan las balas. Nunca se acababan las balas. Es que ese es uno de los temas de la película. Claro, que no solamente se cargan las pistolas y los rifles, sino que se aprovecha el hecho de cargar para hacer movimientos como es al final, cuando están entre los riscos. Hay una cosa que está muy bien en la película, y ahora que tú has hablado de las armas me lo has recordado. Y eso no es una casualidad. Es que los dos hermanos disparan exactamente igual, apulatando el arma y haciendo movimiento, para demostrar que los dos han aprendido del mismo maestro. Eso es un detalle muy bonito de la película. Hay un tema que enlaza a lo que estabais hablando de las armas y lo que justamente antes comentaba Fernando sobre el espacio, que yo creo que sí que es la primera vez, por lo menos la primera vez que yo lo recuerdo, en una película del oeste, que es cuando hay un duelo, y es una obsesión en Mann, porque lo hay en todas, que cuando la gente se tirotean dentro de un mismo plano. O sea que tienes al que dispara y al disparado, o los dos que disparan, siempre en el mismo encuadre. Yo recordaba eso que me había llamado mucho la atención, por ejemplo, en Hombre del Oeste, y pensabas, hombre, Mann, que utilizaba también el cinemascope y contando con el cinemascope, pero luego no me acordaba ya de que realmente aquí
o con una pantalla teóricamente pequeña, cuadradita, etcétera, y en blanco y negro, ocurre exactamente lo mismo, y que utiliza casi siempre la profundidad de campo, compone en profundidad hacia el fondo, e intenta siempre meter todo lo posible dentro del encuadre. A mí me pasma en esta película la cantidad de cosas que hay siempre dentro de un encuadre realmente muy normal. Por ejemplo, toda la vitalidad que hay del pueblo celebrando el primer centenario de Estados Unidos en Dodge City mientras hay el concurso de tiro, y que hay una precisión enorme de todos los planos, y que todos están absolutamente repletos. O sea, no hay el menor desperdicio de imagen. Eso de, digamos, las imágenes típicas de Antonioni con una figura y el espacio alrededor, digamos, prácticamente como fondo o muerto, es justamente la antítesis de Antoni Mann, que no tiene fama de ser nada barroco, porque por otra parte es muy sobrio, pero que a mí me recuerda a la complejidad de construcción de ciertos edificios barrocos, no de lo que se entiende por barroquismo cinematográfico, sino de esa cosa también conceptual que decía Fernando. O sea, ahí está intentando convertir en una imagen, dar todo lo posible solo con un plano. Pero y eso que tú estás comentando, que estoy absolutamente de acuerdo, llega a su momento máximo en ese western nocturno que hizo él, que era Cazador de Forajidos, Sí, ahí es por que Dalton Trumbo. Ahí está eso que tú estás diciendo. Increíble, Ese es el ejemplo más eso claro. visto en una buena copia bien proyectada en pantalla grande es absolutamente impresionante. Garci, tú que todo lo puedes, a ver si me consigues a mí que yo vea Cazador de Forajidos, que no lo he visto nunca. Nunca he visto esa película, y entonces esto me tiene... No tiene buena fama y a mí me parece fantástico. Me tiene en una situación un Es poco que de me acuerdo cuando inferioridad estaba con comentando respecto al Miguel resto de el los duelo humanos. final. Ese duelo final está apretado el encuadre hasta el máximo. Hay otra Fíjate cosa que yo incluso creo que en también... los tiroteos en la montaña ocurre lo mismo, Sí. que suele procurar, va cambiando de encuadres y siguiéndoles a ellos según reptan por la montaña, y colocándose siempre que ves a los dos en campo, y uno que se esconde, el otro que dispara. Pues esa película que yo te la trataré de conseguir es un western nocturno, que a ti te gusta mucho, tipo Liberty Balance, con ese mundo en las calles. Bueno, Dan Durgea es un precedente de Liberty Balance en esta película. Y también muy listo ese personaje. Y hay una escena que es igual que Liberty Balance, cuando le ponen la zancadilla a uno que está sirviendo comida con un delantal puesto, que es un plano casi igual que Charles Drake. sobre el que hay curiosamente el que cae era James Stewart. Sí. Pero ¿no ha habido también una evolución en el estilo de Anthony Mann, que cada vez ha ido haciendo más lírico su cine? Incluso se nota en el paisaje. Esto es un paisaje más en la línea de Boy Teacher, ¿no? Es un paisaje... Yo creo que eso está clarísimo si nos venimos ya a las películas de Anthony Mann en los años 60, concretamente en La caída del Imperio Romano. El lirismo del paisaje es verdaderamente todo. El entierro de Marco Aurelio está muy claro ya. eso, ¿no? Incluso, si me apuras, en una película menor, que es Los héroes de Telemark, también está eso en algunos momentos. El tratamiento de la nieve y del paisaje nevado. Es muy curioso porque la en elección esta de Balsaín que hizo en España, sí. claro, Balsaín ya nevado ya era un paisaje, no tenía nada que ver con esas cosas que podía tener Boetticher. Lo digo en comparación porque tú decías antes con mucho acierto que es casi un tándem, las películas de James Stewart lo que pasa es que las de Boetticher ser las de Randall Scott y las de yo creo que Boetticher. salen todas de Winter 73, que es una película muy seminal, como dijo Fernando, pero en múltiples sentidos. Es un nuevo modelo de western, y que hay un montón de películas, y también las hay de otra gente. Incluso yo creo que hasta Duelo en la Alta Sierra es una película que procede en el fondo deudora de alguna forma de este estilo, que claro es el inicio de una serie que curiosamente no es una serie totalmente unitaria ni generada por una productora, porque hay tres que sí que son Universal, que son las tres con Borden Chase y producidas por Aaron Rosenberg, pero hay otra que es Columbia y hay otra que es Metro, que es más raro todavía. Que es una película rarísima, pero no se parece nada a las películas Metro de la época. No parece, o sea, nunca lo adivinarías hecho otro viéndola. western con la Metro, que era La Puerta del Diablo, ¿no? La Puerta del Diablo, que es otro western rarísimo. Rarísimo, en donde hay un tratamiento del indio el mismo año en anterior, Flecha Rota, ¿no? Con Robert Taylor maquillado de indio. Con Robert Taylor maquillado de indio. Y hay una cosa que esto es a nivel anecdótico, que ellos estaban seguros porque habían visto la película, pero antes de estrenarse todo el mundo pensaba que se iban a reír de James Stewart. Que bueno, que no iba a ser un buen vaquero, como se decía entonces, un buen héroe del western. Y es curioso porque yo creo que le han pasado 5 minutos de película, cuando él entra en el salón y ve a Stephen McNally, la cara es de un loco. La cara en ese momento de James Stewart es de un loco, de una neurosis tremenda. Ni una broma ya. Y que marca el personaje. Wyatt Earp lo capta al vuelo, ¿eh? Dicen, no dicen que no se conocían.
es un personaje que durante toda la película se comporta de una manera a punto de explotar. A punto de explotar, muy neurótica, ¿no? Es decir, cuando Shelley Winters se queda con Charles Drake después de la batalla de la pelea con los indios, pone una cara tremenda,